Bueno, bienvenidos a la unidad 6. Me excuso de antemano por no haber podido subir video estos últimos 3 días. Y mal no estoy, estaba algo indispuesto de salud, pero pues afortunadamente ya estamos bien. Entonces, pues ya podemos continuar con esto. La unidad 6 se denomina Teoría General de los Derechos Subjetivos. Mm, bueno, vamos a empezar por una definición. Se llaman los derechos subjetivos al conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los sujetos de derecho para obrar lícitamente conforme al poder y señorío de su voluntad y que necesariamente es fuente de deberes jurídicos para otras personas, esto es obligaciones y de protección por parte de un ordenamiento jurídico. O sea, lo más importante que se debe tener en cuenta siempre a la hora de hablar de derechos subjetivos son dos cosas. La primera, que estos provienen de nosotros, es nuestra potestad, libertad o facultad de obrar. ¿Listo? ¿De, de qué? De actuar de cierta manera, de obtener ciertos beneficios. Esto necesariamente se realiza desde una perspectiva individual, ¿listo? Eso es muy importante porque digamos que eh, el núcleo del individuo aquí importa porque es cómo él mismo se determina, cómo él mismo actúa y cómo al mismo se le trata desde el punto de vista de un orden jurídico y social. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que es la voluntad, que es un elemento importante, como vamos a verlo a continuación. Bueno, hay que anotar una cosa, el derecho subjetivo tiene dos aspectos, el interno o activo y el externo o pasivo. El interno activo se refiere al conjunto de las normas que hacen relación y énfasis a las facultades o poderes que son de los que son titulares las personas y cuya función es lograr una satisfacción de sus necesidades propias. Pues digamos, el derecho en su aspecto interno es, el derecho subjetivo en su aspecto interno es si se quiere hacer la enunciación de a qué nosotros tenemos derecho, ¿listo? El derecho subjetivo, valga decirlo, no es una figura exclusiva del derecho civil, ¿no? Está muy presente. De hecho, a la hora de investigar esto, yo me encontré mucha literatura desde el derecho constitucional, pues por aquello de los derechos fundamentales y demás, y de la exigibilidad frente al Estado, pero pues bueno, eso ustedes lo manejan mejor que yo, entonces no vamos a andar en eso. El derecho subjetivo tiene unos requisitos. Primero, una titularidad. O sea, un derecho subjetivo no está en el aire, pertenece a una persona natural o a una persona jurídica, sea derecho público o derecho privado, punto. O sea, ahí sí no hay nada más. El derecho tiene que estar en cabeza de una persona. ¿Listo? Que tiene que querer que tiene que querer algo, que tiene que tener una facultad o un poder. Segundo, el ejercicio. Pues un derecho subjetivo en tanto no se tenga la voluntad de ejercerlo, pues tampoco va a tener ningún sentido en el aspecto interno. Y lo tercero, el contenido. Pues el derecho tiene que hacer referencia a algo, o sea, no hay derecho a nada, si se quiere decir de cierta forma. Usted necesita los tres para que usted pueda hablar de un derecho subjetivo propiamente en el aspecto interno. Porque imagínese pensar en un derecho que se ejercita y tiene un contenido claro, pero no está en cabeza de nadie, o sea, eso ¿para qué? Y por no está en cabeza de nadie me refiero a que no a que esté en cabeza de un indeterminado, sino de nadie. Piensen en un derecho que tiene titularidad y contenido, pero pues si no se ejercita, no se manifiesta una voluntad, pues eso tampoco existe. Y piensen en un derecho que tiene titularidad y ejercicio, pero no tiene contenido, o sea, eso está vacío, eso no tiene nada. Entonces, listo, esos son los requisitos del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es su aspecto externo o pasivo. Es el poder de goce debidamente protegido por el orden jurídico contra su posible violación por la conducta del otro de otras personas. Bueno, recordemos que el derecho subjetivo se ejerce desde lo individual respecto a otros individuos o respecto a la sociedad, porque pues el derecho subjetivo no podría partir de una conciencia colectiva o de un individuo que está solo en el mundo, porque pues como veníamos viendo, si el derecho subjetivo es una prerrogativa para mí
y a la vez es una obligación para alguien, pues entonces se requieren dos, como dirían por ahí como mínimo. Este aspecto externo tiene cuatro acepciones. Primero, la facultad, o sea, piensen en esto de la externalización de los derechos como una facultad o un poder, ¿sí? Lo que veníamos viendo en la definición. Como la facultad de exigir una conducta ajena, listo, acuérdense la carga de obligación que puede tener otro sujeto, por ejemplo, el derecho a, bueno, un derecho subjetivo que viene de un contrato de compraventa. Entonces usted puede exigir de la otra persona que ejecute la conducta que se denomina dar. Por ejemplo, que usted es el comprador, pagó su dinero, entonces pues usted puede exigir que la otra persona le entregue la cosa, punto. Según derecho subjetivo como la facultad de crear una relación jurídica. Esta es la externalización y la protección a la voluntad de contratar. Esto no tiene mucho más que ahondar. El derecho subjetivo como poder jurídico sobre bienes propios o ajenos es el, digamos que cuando hablamos de bienes propios es el ejercicio del derecho real por excelencia, que es el dominio. Y pues sobre los bienes ajenos podríamos estar hablando de los bienes en virtud de una medida cautelar o del derecho de retención. Bienes ajenos que están en nuestra cabeza por distintas razones. El derecho subjetivo como derecho a la propia conducta. Esto se refiere a la obligación de toda la sociedad en su conjunto a un no hacer. ¿Qué es no hacer? Bloquear nuestra propia conducta. Es decir, yo tengo derecho a autodeterminarme. Bueno, ustedes saben que, como habíamos visto por allá cuando vimos abuso del derecho, pues la normatividad tiende a limitar estas cosas, pero digamos que en principio sería, por ejemplo, eso. Bueno, esto tiene una clasificación propia. Vamos a verla una a una. Primero, por su naturaleza, privados y públicos, pues hay derechos que se ejercitan frente a otro particular o frente al Estado actuando como particular, y públicos que pues se ejercitan ahí sí, ante toda la estatalidad en su conjunto. Por la conducta que se espera, usted puede en un derecho subjetivo prever que va a existir una protección, como decíamos, a una conducta propia o la realización de una conducta ajena. Por su transferibilidad, pues se clasifican en transferibles e intransferibles. Claro, ustedes saben que existen modos de adquirir el dominio, que usted puede a través de la compraventa, la sucesión, todo esto, pues transferir derechos propios de usted, pero hay otros intransferibles. Por ejemplo, usted no puede transferir su derecho a la libertad de opinión, por ejemplo, por su eficacia, absolutos y relativos. Recordemos, esto de los derechos absolutos no es tan cierto porque, bueno, en el plano civil, en otros planos quizás, pero acordémonos que esto de los derechos absolutos está en entredicho por algunas figuras que ya revisamos. Absolutos en este contexto significa que se hacen valer respecto a toda la sociedad y relativos que se hacen valer frente a una persona. Por su origen, originarios y derivados. El ejemplo clásico de esto son los modos de adquirir el dominio. Usted quiere un derecho, por ejemplo, usted quiere un bien por posesión. Ese derecho de propiedad es originario. Si la prescripción adquisitiva de dominio, sí, sí, sí. El derecho que usted quiere por prescripción adquisitiva de dominio es un derecho de propiedad originario, contrario, por ejemplo, al de compraventa, que es un derecho de propiedad derivado que deviene de otra persona. ¿Qué es la importancia entre que sea originario y derivado? Acuérdense que cuando es originario el derecho nace puro, nace como nuevo, pero cuando es derivado trae los vicios, como dice la doctrina, que ya traía desde antes. Por ejemplo, que yo compré una casa y la casa estaba grabada con hipoteca. Pues qué importa que yo sea el nuevo dueño si pues ya venía grabada. O sea, yo compré con sus vicios y sus virtudes. No me puedo poner por ser el nuevo dueño, una cosa así. Y finalmente los tenemos por su contenido, patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales a su vez se dividen en singulares y universales, y los singulares se dividen a su vez en reales y personales. Derechos de contenido patrimonial pues que persiguen pues que tienen un contenido económico, o sea, esto sí no es muy difícil, y extrapatrimoniales pues que no tienen ese contenido, por ejemplo los derechos personalísimos. Su derecho a la libertad de expresión no tiene una carga económica,
sino que es una vaina personalísima. Listo, los patrimoniales, los singulares y los universales. Pues singulares cuando hablamos respecto solo a una cosa y universales cuando hablamos respecto a una universalidad de bienes o derechos. Singulares, reales y personales. Ya sabemos los derechos reales lo que son y los personales también. Igual esto se ahondará en lo de bienes, pero pues es que este tema es bastante extenso, entonces para regarme aquí no creo que sea buena idea. Listo, ahora vamos a ver lo que es una relación jurídica. A grandes rasgos es el vínculo entre dos distintos sujetos de derecho porque puede tener dos orígenes distintos. Primero, porque así ellos lo acordaron, o segundo, porque la ley previó que así lo hiciera, que ese vínculo naciera. Por ejemplo, usted no acuerda con su hijo el vínculo surge por el hecho del nacimiento, el reconocimiento, y la ley prevé que exista ese vínculo. Por ejemplo, la obligación de alimentos. Eh, Aquí recordemos, los derechos subjetivos tienen, ¿cómo dice? Un derecho y una obligación son dos caras de la misma moneda. Lo que es un derecho para usted es una obligación para otro. Entonces, una persona va a tener derecho a algo y va a tener respecto del otro la potestad de exigirle un comportamiento. Eh, hay dos tipos clásicos, perdón, de relaciones jurídicas, las que imponen deberes y son definidas como situaciones jurídicas pasivas. A ver, las que imponen deberes, por ejemplo, la de respetar un derecho como la libertad de expresión, pues perdonen que use tanto el mismo ejemplo, pero fue el más claro que se me ocurrió. El deber que tenemos todos de respetar la libertad de expresión de los otros, punto, ya. Eso es un deber para todos nosotros. Y listo, las que atribuyen poderes son caracterizadas como situaciones jurídicas activas. Pues por ejemplo, reitero, el ejemplo de la compraventa, yo pagué el precio, entonces tengo el poder de exigir que se me entregue la cosa. Eh, ¿Qué? Ya se ha dicho que generalmente no suelen darse en estado puro, sino que cada una de las situaciones comporta simultáneamente deberes y derechos correlativos. Vuelvo a la compraventa, mi deber es pagar el precio, el deber del otro es entregarlo y mi derecho es a la propiedad del bien y el derecho del otro es a obtener su rédito monetario. O sea, eso sí ya sería solo eso. Listo. Ay, perdón, se me fue. Vamos a ver el nacimiento, la transmisión y la extensión de los derechos. Bueno, nacimiento y adquisición. El nacimiento del derecho subjetivo supone un hecho que le da origen a una relación jurídica a una relación jurídica que ya no existía. Aquí mismo se adquiere, o sea, cuando nace el derecho, se adquiere o queda en cabeza de alguien. Transmisión. Presupone que existe un derecho subjetivo en cabeza de una persona, pero por voluntad de esta o mandato de la ley pasó a manos de otra. El ejemplo de la compraventa. Pensemos que, por ejemplo, una persona se ganó no, obtuvo por prescripción adquisitiva de dominio un bien, pero pues me lo vende a mí. Entonces, pues su derecho subjetivo pasó a mis manos. Y finalmente tenemos la extinción. Eso se referencia a la destrucción o construcción de un derecho que no existe para su titular ni puede existir por otra persona. Pensemos en que pues yo tengo un vehículo, un automotor y pues el mismo se destruye. Ya no hay objeto sobre el cual verse un derecho subjetivo, entonces el derecho ahí murió, o sea, no se va a poder transmitir ni va a poder volver a existir. Y pues eso sería entonces todo lo de la teoría general. El próximo que vamos a ver es sujeto de derecho persona, el ser humano en sí mismo considerado. Y listo. Entonces esa la vemos en la próxima unidad. Muchas gracias.